Buenos días, compañeros. Les voy a hablar sobre la inteligencia artificial y hacia dónde va. Pues mi vocabulario no conozco. Le voy a hablar sobre el inicio de la inteligencia artificial, las primeras computadoras y códigos binarios. Las máquinas pueden pensar. Inicio a los asistentes virtuales, entrenamiento de chatbot y lanzamientos de nuevas IAs. La inteligencia artificial es una rama de la tecnología que busca el razonamiento y pues desarrollar casi habilidades humanas, que sea también en toma de decisiones. Los inicios de la inteligencia artificial fue en el año de 1726 esto se basó en una película más que nada, los viajes de Gulliver. Ahí se empezó a dar más que nada la sátira de Smith anticipa el concepto de la generación logarítmica de textos, que ahora es una realidad, se conoce como la IA moderna. Ahí se empezaron a redactar como que pequeños textos, como en casi todas las películas, como ciencia ficción se fue dando más que nada, y se desarrolló ya una pequeña máquina donde podías dar a través de sistemas magnéticos y te creaba te puede decir, oraciones en ese momento. Luego, en esa misma época, casi en 1914, el ingeniero Leonardo Torres y Quevedo demuestra la primera máquina de ajedrez. Como podemos ver en la imagen, tenemos lo que es el ajedrecista jugó automáticamente con una simple final de ajedrez del rey y la torre, donde se podían mover entre ellos, o sea, buscaban ganar entre ellos. Era como que una luchita que tenían entre la inteligencia. Se basaba a través de especialmente de imanes o magnetismo. Se podían ir moviendo, tenían mucha creatividad en ese momento, aunque la tecnología era muy limitada. Luego tenemos esto fue una obra, Brooks Universal Robot, fue donde se implementó o se creó la palabra robot. La palabra robota se asoció con el trabajo obligatorio o forzado realizado por campesinos en un sistema feudal. El término robot se ganó rápidamente reconocimiento internacional después del éxito de la obra. Ahí fue donde se implementó ya la palabra robot. O sea, crearon en esa obra crearon un personaje basado en robots. No fue algo, como dijera, que creían que se quería hacer, sino que fueron obligados en ese momento de realizar esa obra. O sea, no era porque tenían el gusto de realizarlo, sino que fueron obligados. Y las primeras computadoras sin códigos binarios. Las primeras computadoras son las ABC. Yo creo que hay una empresa aquí. No es una empresa, es ABB. Pero las primeras computadoras fueron las ABC, que fueron creadas en 1939 por John Vince Anderson, profesor de física y matemática. Estas computadoras, o sea, avanzaban un cuarto muy grande, que se tenía que refrigerar también porque se sobrecalentaba. En ese entonces las computadoras se manejaban a través de cables o mangueras conectadas muy grandes. De ahí también en ese mismo año se inventó ya, pues venían en conjunto con el código binario, que es 0, 1. En este caso pues tenían los electrones del circuito, que eran 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Tú le agregaban los códigos y en automático te leían lo que trataba de decir. Tenían 30 simultáneos, 30 ecuaciones simultáneas, perdón, está en inglés, tengo que traducir. Más que nada, estos códigos binarios, por ejemplo, el 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 significa hola en esa transformación del lenguaje. Estos códigos binarios no cualquiera los podía leer, o sea, eran gente que tenía que estudiar demasiado esa innovación que se estaba dando en ese momento.
y solamente eran contados los que estaban en ese proyecto para poder leer más que nada las traducciones, o sea, pues sí, pues los códigos que te aventaba la máquina. Luego de ahí, en 1941, se realizó ya las primeras leyes de la robótica, donde se fue dando ya más que nada la innovación de la inteligencia artificial. La primera ley, pues, es un robot no hará daño a un ser humano o por inacción que permita que un ser humano sufra daño. La segunda ley es un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley. La tercera ley era un robot debe preguntarse por su propia existencia de medida que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Aquí ya se va dando más que nada ya la inteligencia artificial. Las máquinas pueden pensar. Aquí tenemos la primera, que es la prueba de Turing. Se convirtió en el concepto central de la IA, ya que sirve como una forma de medir la inteligencia de las máquinas. Esto fue en 1950. Si vieron la película de Código Enigma, aquí fue la primera máquina, la verdad, que se creó. Pues, en ese momento fueron muchos intentos fallidos, no podían leer el código de la guerra que eran contra los nazis, más que nada, y también ayudó a ganar la guerra. Descifraron los códigos, la verdad, no sé si se vieron la película, pero es una máquina muy enorme, donde tenías que bajar un chingo de palanquillas para que te arrojara los números y ya puedes tú leer leerlos y traducirlos, lo que te quería arrojar. Ya tenemos la segunda, que es la red neuronal. RNA es un modelo computacional inspirado en la estructura y funcionamiento del cerebro humano que se utiliza para el aprendizaje automático y la solución de problemas. Esto fue en 1951. Un claro ejemplo es también de la película de Iron Man o Los Vengadores, donde ven a Jarvis y a Neutron, como en ese momento la red neuronal que tienen ellos ahí se pueden hablar entre ellos a través de información de imágenes y videos. Ese razonamiento no es como nosotros como seres humanos que podemos hablar, sino que ellos entran a una base de datos donde ellos pueden interactuar y pues darse información entre ellos. Y a veces uno es el más saber. Y luego tenemos la invención de ELIZA. Eso fue en 1966. ELIZA es un programa informático pionero creado por Joseph Weisamu, que simulaba la conversación con un terapeuta genial. O sea, esto sí fue muy épico en su momento, porque las personas que interactuaban con Elisa, por ejemplo, le contaban sus problemas y Elisa no contaba con suficiente información y ella aproximaba nada más lo que tú querías saber, y fue algo tendente en ese momento porque hubo un resumen o que no avancé a contar aquí por el corto tiempo que tenemos, pero sí en ese momento fue algo importante porque muchas personas querían la atención de esa inteligencia, porque era como platicar con una persona, con un terapeuta así en sí, la verdad, muy capaz, donde hasta sentías la comprensión más que nada de una persona. Aquí fue los inicios de los asistentes virtuales. Tenemos a Alison. En el contexto de la inteligencia artificial puede referirse a varios proyectos y productos principales asociados con y tecnologías. Una plataforma que se utiliza para optimizar cronogramas y construcciones. Eso fue en 1995. Alice, no sé si ya vieron una película de Alice, es una película de ciencia ficción. En esta se manejaba dos versiones, una que era de tecnologías y otra que era un asistente. En esta parte Alice ya empezó a generar como que eran los primeros chats que pertenecen, los chatbots, donde tú le decías lo que querías, no sé, quiero información de tal, o sea, cómo hacer una presentación, y ya te daba los pasos, o sea, eran limitados en su momento todavía,
Y pues contaba con la función, tenía dos funciones, el asistente virtual y aparte el chatbot que era programación. Y luego en el 2011 tenemos al lanzamiento de Siri, junto con el iPhone 4S. 4S pues por la S de Siri. Este lanzamiento marcó la primera vez una asistencia virtual al inteligente que fue integrado con un dispositivo de consumo masivo. Siri permitió a los usuarios interactuar con sus iPhone a través de comandos de voz. Esto ayudó mucho, la verdad fue algo que detonó más que nada en el mercado y en los siguientes avances de la tecnología, donde ya tú le hablabas al celular y te contestaba, podías mandar mensajes, podías decirle, oye Siri, llama a tal persona y te llamaba sin necesitarte tú cargar el celular. En este mercado también impulsó a todas las compañías y así. Diga, ya. Se activó para que vean hasta dónde llegaba la tecnología, para que vean hasta dónde llegaba la tecnología. Era una prueba. Y la verdad, pues impulsó más al mercado, a la competencia, a Google, no recuerdo la otra que venía, bueno, los Android, todos ellos. Impulsó a implementar esa tecnología a todos sus celulares, porque ya ahorita vemos a Google, tiene el asistente por voz. Te vas a otras marcas de celulares que son compañías ya pequeñas, no muy reconocidas, también tienen su asistente de voz, su propio chatbot y todo tiene su implementación. Luego nos dedicamos al 2016, ya más recientes. Sofía es un robot humanoide desarrollado por Hanson Robot, conocido por su apariencia realista y su capacidad de interactuar con los humanos a través de expresiones faciales y conversaciones. Este robot pues ya era más sofisticado, ya tenía sus propias cámaras en los ojos ya para detectar emociones. O sea, no sé si estás enojado en ese momento, ellos podían decirte qué tienes o qué te está pasando. Era como que ya tenían un razonamiento y tomar decisión en ese momento de qué está pasando o por qué está pasando o por qué te sientes bien. O sea, te hacían también como un escaneo, más que nada a través de sin que te dieras cuenta. Ellos era la tecnología, la verdad, muy eficiente en ese momento ya, donde te podían ver emocionalmente. El entrenamiento de chatbot y lanzamientos de nuevas IAs. Yo creo que todos hemos escuchado. Te quedan 2 minutos. Okay. Yo creo que todos hemos escuchado sobre la inversión de Facebook con las 2 IAs que fueron apagadas. Facebook, pues los responsables del proyecto han tenido que apagar el proceso porque la inteligencia artificial había desarrollado su propio lenguaje, como lenguaje de Bob y Alice, así se llamaban las inteligencias, ya no eran comprensibles y pues tuvieron que apagarla en ese momento y pues se crearon otras, que es la que vemos ahorita como Meta AI. Luego sigue la innovación de ChatGPT, lanzamiento en el 2021, sistema capaz de generar imágenes más realistas y precisas con 4 veces más resolución. Ya creaban textos, creaban imágenes y ahorita pueden crear hasta videos y cosas así. Luego sigue DALL, se lanza en enero del 2021 el nuevo sistema de generar imágenes más realistas y precisas con 4 veces más resolución. Esto ya era crear imágenes, tú les dabas cómo querías la imagen, o si te querías editar, ellos te lo hacían en cuestiones de minutos o segundos. Tenían muy buena tecnología. Y luego tenemos ya en el 2024 el lanzamiento de Gemini, un chatbot generativo de inteligencia artificial desarrollado por Google basado en el modelo de lenguaje GraalLM del mismo nombre. Se lanzó en febrero. Esto pues ya es más nuevo, la verdad. Fue ya como que otra, aparte de ChatGPT, ya que cada marca tenía ya su propio chatbot, donde se puede generar ya información, videos, presentaciones como Copilot y otros tipos de inteligencia. Como conclusión, pues tenemos la inteligencia artificial representa una de las transformaciones más profundas de la era moderna. Su evolución ha pasado tareas específicas y competitivas a sistemas capaces de aprender, razonar y adaptarse a contextos complejos. Actualmente la IA se integra
en múltiples áreas con salud, la educación y la industria, creatividad y los servicios, impulsando la eficiencia y nuevos modelos de interacción humano-máquina. Pues más que nada ahorita ya la inteligencia artificial ya es más responsable, tiene sus propias leyes, sus propias reglas, donde la verdad interactuamos mejor, y cada vez esto nos va ayudando a tener un mayor conocimiento, ya sea, no sea en educación, en el trabajo. Todos vemos la inteligencia artificial que cómo se ha adaptado hacia nosotros en cualquiera de sus ámbitos, aunque digan que no, pero siempre está la inteligencia con nosotros y lo utilizamos en cada momento. Sería todo. Gracias.